La duda en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Aunque he visto muchos videos suyos en los cuales usted habla de que no es una segunda oportunidad para el pecado. Pero quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5, versículo 25, ahí nos dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. ¿No importa? No, Okay. me gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? 8. Mateo 5, 25. 5. Porque de la Reina Valera, no, es la Reina Valera, de que él tiene. Okay. Es porque es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que... Entonces, a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta que la mujer estaba cumpliendo años y él quería brindarle un sancocho de gallina criolla. Y fue a robarle la gallina a la vecina. Y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía. Pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso, ¿usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina? ¿Cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina?
En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que la tenga más clara. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído. Y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. 3:13. Primera de Corintios 3, 13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si perdiere de alguno que sobreedicó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí, sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón. No pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación. Para alcanzar los 20 puntos. 20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. A la orden, hermano, a la orden. Buenas noches. Acerca de ese tema, a mí me queda mucha inquietud. Ahorita inclusive hay un programa que se llama Ellos Están Acá, ¿sí? Entonces, pienso, y usted ojalá con su sabiduría me pudiera responder, cuando las ánimas están en pena, o ve uno mucha gente ahorita que está sufriendo, que está padeciendo, están en ese purgatorio. En ese purgatorio. Y podemos orar por esa persona. Pero algún día deben salir de ahí. Algún día puede salir, pero si oramos puede salir, podemos ayudarle para que salga. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 en adelante. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 en adelante. Y vamos, a ver, necesito que ustedes presten la mayor atención en esta cita. Porque si no me prestan la mayor atención, no van a captar la idea. A ver, escuchen. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si alguno ve a su hermano en el pecado, Si alguno ve al hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él. ore por él. ¿Escucharon? No, está bien. Hasta que no me presten atención no sigo. Porque este tema es importantísimo. ¿Por qué oramos por las almas del purgatorio? Para que sean perdonados sus pecados. Que los hermanos separados dicen que no se puede orar por ellos y que no tienen opción de perdonar los pecados. Sí, ¿quiere decir algo? Hágalo. De donde se coge el tema a decir que no se puede orar por esa persona, agarran la parábola que el Señor dio sobre el rico y Lázaro.
Entonces ellos dicen que como claramente habla de que no hay un muro que los separa, entonces dice que nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ellos dicen que pues simplemente hay infierno y cielo. Es simplemente lo que quería decir, de dónde es ellos o de dónde se coge Ciertamente, esa doctrina. pero ahí está hablando de que el uno fue al cielo y el otro al infierno. Y ahí no está hablando la opción del purgatorio. Está hablando de dos opciones. Pero hay una tercera de la que el mismo Jesús habló. Solo que ahí no la metió. Pero sí, ciertamente están las dos opciones ahí, el cielo y el infierno. Pero no metió la otra. Bueno, está bien. Pero vamos a explicar de dónde nosotros decimos que esa persona necesita de nuestra oración y nosotros podemos orar. Dale, ahora sí que están prestando atención. Dale. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Y no pido oraciones en ese caso. Siga. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido... Bueno, aquí hay dos cosas importantes. Sabemos que toda maldad es pero hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Para los protestantes, todo pecado lleva a la muerte. Todo. Es decir, todo mundo se condena. Usted se robó una gallina, Dios le metió un tiro, aunque usted sea muy bueno, usted va para el infierno, porque en el cielo no puede entrar, no hay purgatorio. Pero aquí la Biblia dice, y ahí es donde viene la atención, que pidan, cuando usted vea a una persona que está en pecado, pidan por esa persona, para que Dios tenga misericordia y le perdone. Pero yo quiero que ustedes descubran si es por una persona viva o por una persona muerta. Eso es lo que yo quiero que ustedes observen. A ver, dale. Otra vez, Luis. 16 otra vez. Si alguno ve a su hermano en el pecado... A ver, si alguno ve al hermano en el pecado, usted puede decir, está hablando de los que están vivos. También puede ser que usted vio al hermano que ya murió, lo vio en el pecado. Todavía no sabemos si está hablando de un vivo o de un muerto. Siga. Un pecado que no ha traído la muerte. Un pecado que no ha traído la muerte. Ore por él. Ore por él. Todavía puede decir que sea vivo. Pero pongan cuidado. ¿Y Dios? Le dará vida. Le dará vida. ¿Dónde sabemos que no es un vivo? ¿Qué es por un muerto? En lo que viene, pongan atención. Hablo de esos pecados, cuyo pecado no es para la muerte. Hay que rogar por aquellos que cometieron un pecado, pero que no es un pecado de muerte. Por los que cometieron un pecado de muerte, porque también hay un pecado. No hay que rogar. Por los que cometieron un pecado de muerte no hay que rogar. Entonces pregunto, ¿se refiere a los vivos o se refiere a los muertos? ¿Cómo sabemos que es a los muertos? Porque si usted ve a una persona muy mala que esté todavía viva y ha cometido un pecado el más grave del mundo, ¿usted debería rogar por esa persona, sí o no? ¿Y usted cree que Dios puede convertir a esa persona, sí o no? Y los protestantes también creen que sí. Pero Pablo dice, Juan dice, si lo vio cometer un pecado que es de muerte, no digo que rueguen por él. Entonces no está hablando de los vivos. Está hablando de los muertos. Porque si fuera de los vivos, aunque sea el pecado muy grande, y mientras más grande el pecado sea, usted debe orar más por esa persona. Cáctelo de nuevo. Porque también Otra vez, Luis, de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecados, de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte,
Y no pido oraciones en este caso. Ese fue lo que usted me robó hace rato. Y no pido oraciones en ese caso. ¿Se da cuenta que no están vivos? Está muerto y ya está condenado en el infierno. Ya no se puede hacer nada. Cuando una persona ya está en el infierno, ya la oración no vale nada. Cuando una persona ha pecado, pero con un pecado que no es de muerte, por ello sí se puede rogar. Repítalo de nuevo. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, Entonces, esto es lo que nosotros decimos, se refiere a una persona que murió en pecado. Luis lo mataron robándose una gallina. Es un pecado, pero no es un pecado que lleve a la muerte. ¿Sí? Si alguno ve a un hermano que cayó en el pecado, un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué hay que hacer por él? ore por él. Ore por él. Nosotros rogamos por él, porque creemos que está en el purgatorio. Siga. Y Dios le dará vida. Y Dios le dará vida. Por eso rogamos por las almas del purgatorio, porque creemos que Dios le dará vida. Siga. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Hablo de esos pecadores que murieron y el pecado no es para la muerte, para el infierno. Siga. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva al infierno. Y no pido oraciones en este caso. En ese caso ya no se puede hacer nada. Siga. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado, y aquí dividen dos cosas: pecado mortal y pecado venial. Todo pecado, toda maldad es pecado. Siga. Pero no necesariamente es pecado que lleva a la muerte. Pero no necesariamente, como dicen los protestantes, todo pecado lo lleva al infierno. No necesariamente. Siga. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca. Entonces observen cómo la Biblia presenta un pecado que va a la muerte y otro pecado que no lleva a la muerte. Y se refiere a la muerte eterna o a la condenación eterna, al infierno. Los que ya están en el infierno no podemos hacer nada. Por los que ya están en el purgatorio sí podemos orar. Y Dios le dará vida, Dios le perdonará. Por eso nosotros oramos por los muertos. Y a ver, y yo quiero ayudarlos a pensar a ustedes. Imagínense que usted es protestante. Se muere su mamá. Usted dice, yo no creo en el purgatorio. Y vamos a suponer que usted se equivocó siendo protestante. No, pero yo no me equivoqué. Una suposición. Si usted se equivocó y resulta que sí existía el purgatorio, y su mamá está llevando candela en el purgatorio, y usted, como es protestante y el pastor le dijo que no orara, no hace nada por su mamá, ¿qué le parece? Ahora vamos a ver que se equivoque un católico. Vamos a imaginar que el católico se equivoque y resulta que su mamá murió y él piensa que está en el purgatorio y comienza a orar por ella. Y resulta que no existe el purgatorio. ¿Su mamá no le pasó? Nada, no sufre. Y la mamá del protestante sí sufre. Si un protestante se llega a equivocar y que están equivocados, su mamá sí va a llevar candela. Pero si un católico se equivoca, no pasa nada. No pasa nada. Dicen allá en Venezuela, yo no sé si aquí en Colombia lo dicen, es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.